Nunca esperas que se digan las peores cosas cuando la mesa está llena, cuando las risas aún flotan en el aire y todos buscan una segunda porción de pan de maíz. Pero ahí estábamos la familia reunida, los tenedores raspando los platos, y mi tío Rey miró directamente al otro lado de la mesa a mi hijo y dijo: «Ni siquiera te pareces a tu padre. ¿Estás seguro de que perteneces a este lugar?» Mike se congeló a media mordida, con los hombros tensos. No dijo una palabra, solo miró su plato como si de repente hubiera olvidado cómo comer. Mi estómago se revolvió, el tipo de revolcón en el que tu cuerpo se enfría primero y luego se calienta como si el fuego te subiera por la columna vertebral. Por un segundo, toda la mesa se quedó en silencio. Mi mamá, su abuela, trató de reírse nerviosamente. Siempre hacía eso, trataba de suavizar las cosas antes de que las palabras afiladas pudieran herir. «Oh, Rey, en serio, es acción de gracias. No hagamos esto». Pero el daño ya estaba hecho porque Mike lo escuchó. Yo lo escuché. Y la verdad era que Rey siempre había sido así, directo, confrontador, un poco demasiado obsesionado con los linajes y lo que corre en la familia. Rey es mi hermano mayor. Creció con la idea de que la familia tenía que verse de cierta manera, actuar de cierta manera, pasar alguna prueba ridícula que llevaba en la cabeza. Cuando me casé con Darren, nunca lo aprobó. Y cuando Darren desapareció hace 3 años sin una palabra, sin un cuerpo, una pista, una despedida, Rey lo trató como una prueba, como una validación. Nunca me lo dijo directamente, pero lo vi en sus ojos cuando miraba a Mike: sospecha, juicio silencioso, como si estuviera llevando la cuenta, esperando decir lo más feo en el peor momento posible. Y este día de acción de gracias eligió su momento a la perfección. Mike tiene 14 años. 14 años ya es complicado sin que tu tío te pregunte si perteneces a tu propia familia. Y decirlo así, delante de su hermana pequeña, delante de sus primos, delante de mí. Sentí que la rabia crecía en mi pecho, pero no grité. No volqué la mesa, aunque una parte de mí quería hacerlo. Solo miré a Rey a los ojos y dije con la mayor calma que pude: «Rey, ya es suficiente». Pero no fue suficiente porque esa semilla de duda, tanto si Rey lo decía en serio como si no, estaba plantada. Y Mike dejó la mesa 5 minutos después. Dijo que no tenía hambre. Lo vi llevar su plato a la cocina, enjuagarlo a medias y desaparecer en la habitación de invitados del piso de arriba. Nadie dijo nada después de eso, solo tenedores tintineando como si nada hubiera pasado. Y me senté allí pensando: ¿qué pasa si no puedo arreglar esto? ¿Qué pasa si esa cruel pregunta sigue resonando en su cabeza? Lo que no sabía entonces, lo que ninguno de nosotros sabía, era que Mike se había estado aferrando a algo que había mantenido oculto desde que Darren se fue: un sobre. Nunca me lo contó, nunca lo mencionó, ni una sola vez. Pero más tarde esa noche, cuando se lavaron los platos y todos estaban perezosamente esparcidos por los sofás de la sala de estar, digiriendo la comida y fingiendo que las cosas eran normales, Mike bajó las escaleras lentamente. Tenía las manos metidas en el bolsillo delantero de su sudadera con capucha y su rostro parecía más viejo que esa mañana. Se paró en medio de la habitación y se aclaró la garganta. Todos se volvieron. «Mamá», dijo mirándome a mí, no al tío Rey, solo a mí. «¿Debería abrir el sobre que papá me dio antes de irse?» Silencio. Lo miré fijamente, mi garganta se apretó, mi corazón empezó a latir tan fuerte que ni siquiera pude oír lo que mi mamá dijo a continuación. Ni siquiera sabía a qué sobre se refería. Darren nunca me dejó una nota, ni una despedida, ni siquiera una explicación. Pero aparentemente le dejó algo a nuestro hijo. Recuerdo la forma en que Mike lo sacó del bolsillo de su sudadera con capucha, con cuidado, como si fuera frágil. Y recuerdo la forma en que me temblaba la mano cuando asentí. Ni siquiera hablé. No pude porque algo me dijo que lo que fuera que hubiera en ese sobre, iba a cambiarlo todo. Y tenía razón. Lo que sucedió después destrozó todo lo que creíamos saber sobre Darren, sobre nuestra familia, y sobre quién era realmente Mike. 3 años es mucho tiempo para esperar a un hombre que dijo que volvería en 1 hora. Eso es lo que ha pasado desde que Darren, mi esposo, salió por la puerta principal y no regresó. Sin accidente, sin llamada telefónica, sin nota. Solo silencio del tipo que zumba bajo tu piel hasta que empieza a sentirse como parte de ti. Durante mucho tiempo seguí esperando el sonido de su camioneta en la entrada.
Encendía la luz del porche todas las noches, como un cliché del que solía burlarme en las películas. Pensé que la esperanza se sentiría fuerte, pero sobre todo se sentía estúpida. Ahora, 3 años después, estoy cansada de maneras que no puedo expresar con palabras. Pero he sobrevivido. Mis hijos han sobrevivido. He aprendido a fingir sonrisas para ellos, a responder preguntas sin decir, no lo sé, incluso cuando la verdad es que no sé nada. Vivimos en una pequeña casa en Cedar Valley, Texas. Es el tipo de lugar donde los vecinos todavía saludan y el chisme del pueblo conoce tus recibos de la compra mejor que tú. Lo que significa que no puedo ir a ninguna parte sin que alguien susurre sobre Darren a mis espaldas. Nunca pareció el tipo de mujer que un hombre dejaría. Escuché que se fugó con alguien de Luisiana. Tal vez descubrió algo sobre el chico. Esa última duele, porque no es solo un chisme del pueblo, también es de la familia. Lo que me lleva al Día de Acción de Gracias. Fue idea mía ser la anfitriona este año. No porque me encante entretener, sino porque pensé que tal vez, solo tal vez, se sentiría como en los viejos tiempos, una mesa llena de comida, mi mamá tarareando en la cocina, mi hija Kaya riéndose por todo y por nada, y Mike pareciendo el mismo otra vez, aunque solo fuera por un día. Tiene 14 años ahora. Siempre ha sido más tranquilo que Kaya, inteligente de una manera que sorprende a la gente, siempre observando, siempre cargando más de lo que dice. Desde que Darren se fue, Mike ha estado conteniendo algo. Puedo sentirlo cuando me abraza, es como si solo estuviera dando la mitad de sí mismo. Pensé que esta cena podría ayudar, que tal vez rodearlo de familia lo haría sentir más seguro, más visto. No conté con el tío Ray. Ray es mi medio hermano, mayor por unos buenos 15 años. Ya bebía cerveza y se escapaba de la ciudad con chicas cuando yo todavía jugaba con tiza en la acera. Es tosco, ruidoso, obstinado y obsesionado con las apariencias, especialmente cuando se trata de los hombres de la familia. Siempre ha sentido que necesita ser el que protege el apellido, sea lo que sea que eso signifique. Es agotador. Nunca le gustó Darren. Pensaba que era de voz suave, demasiado misterioso, no un hombre de verdad. Tuvieron una discusión a gritos en una cena de Navidad hace años sobre la crianza de los hijos, y las cosas nunca se recuperaron después de eso. Así que cuando Darren desapareció, Ray no mostró preocupación, mostró sospecha. Y no solo sobre Darren, sobre Mike. Nunca lo dijo en voz alta, no delante de mí, hasta esta cena. Pero lo vi en la forma en que miraba a Mike, como si fuera una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Aún así, me dije a mí misma que podríamos manejar una noche, solo una cena, solo unas pocas horas. Así que cociné todo el día, cazuela de boniato, pavó, panecillos, macarrones con queso, todo. Mi mamá, Eloise, llegó temprano como siempre para poner la mesa con su cubertería antigua. Kaya bailaba por la cocina en calcetines, ayudándome a mezclar la salsa de arándanos mientras robaba malvaviscos de la bandeja de postres. Y cuando llegó Ray con un paquete de 6 cervezas y una bolsa de papas fritas, besó a mi mamá en la mejilla y me dio un abrazo a medias. Lo dejé pasar por los niños. Todos nos sentamos alrededor de las 5:30. La comida estaba caliente, la música baja, había risas, risas reales por primera vez en mucho tiempo. Mike hizo una broma sobre la montaña de crema batida de Kaya. Lo vi sonreír y mi corazón hizo esa cosa silenciosa en la que esperaba que pudiéramos volver a ser una familia, esperaba que la silla vacía a la cabecera de la mesa no fuera lo único que todos notaran. No sabía que en menos de 30 minutos esa esperanza se haría pedazos, y que sería Ray quien lo haría con una frase descuidada. Cortaría algo que todos habíamos intentado mantener unido con tanto esfuerzo. Y Mike, mi dulce y valiente niño, revelaría un secreto que ni siquiera yo sabía que tenía. Pero antes de que llegara ese momento tuvimos ese pequeño y dorado momento de paz, y nunca lo olvidaré. Comenzó con un brindis. Acababa de servir a todos una segunda ronda de té dulce, Ray trajo cerveza, por supuesto, pero le pedí que la mantuviera ligera para los niños, y Eloise se levantó para levantar su copa. Siempre lo hacía todos los años, sin falta. Por la familia, dijo con una sonrisa, su voz temblorosa lo justo para que yo lo notara. Por mantenernos unidos cuando es difícil y encontrar alegría cuando es más fácil no hacerlo. Era simple, cálido, el tipo de brindis que te dan ganas de abrazar a tu mamá. Todos chocaron las copas y bebieron.
Miré alrededor de esa mesa, a mis hijos, a mi madre, a mi hermano, y por un segundo me permití creer que íbamos a pasar la noche en paz. Entonces Rey se reclinó en su silla, tomó un bocado de relleno y sin mirar a nadie en particular, dijo, «¿Sabes, Mike no se parece mucho a Darren?» Parpadeé. Al principio ni siquiera estaba segura de haberlo oído bien. Estaba en medio de cortar el pavó de Kaya para ella, sonriendo mientras charlaba sobre cuántos panecillos podía comer antes de explotar. Entonces la habitación se quedó en silencio, tan silenciosa que pude oír el ventilador de techo hacer clic. Rey siguió comiendo como si no acabara de encender un fósforo y lo hubiera dejado caer sobre la mesa. «¿En serio, estás segura de que siquiera pertenece a este lugar?» Mike estaba masticando, su tenedor se detuvo a centímetros de su boca, luego bajó lentamente a su plato. Sus ojos bajaron y no se movió. Ese silencio no era confusión, era conmoción pesada y repentina, como si alguien hubiera sacado el aire de la habitación. «Rey», dije, mi voz era baja, tensa, «ya es suficiente». Se encogió de hombros, riendo a medias. «¿Qué?» «Solo digo que el niño tiene ojos oscuros y cabello rizado». Darren no tenía ninguno de los dos. «Porque la genética funciona como una máquina expendedora, ¿verdad?», espeté. Mike seguía sin moverse. Su rostro era de piedra, pero sus orejas estaban rojas. Escuchó cada palabra. Mi mamá trató de intervenir. «Está bien, cambiemos de tema». «Leona, ¿usaste ralladura de limón en la salsa de arándanos?» Pero el momento ya había abierto algo feo, se había derramado y no se podía volver a meter. Mike se levantó lentamente. «Ya no tengo mucha hambre». Su voz era tranquila, controlada. No miró a nadie, ni siquiera a mí. Cogió su plato, caminó hacia la cocina y desapareció escaleras arriba. No lo seguí. Debería haberlo hecho, pero una parte de mí estaba congelada en el lugar. La rabia apretó mis puños, pero la vergüenza se deslizó por mi nuca. No porque le creyera a Rey, sino porque Mike podría haberlo hecho. Rey siguió comiendo. «No estoy diciendo nada loco», murmuró. «Solo digo que es raro, eso es todo». «No solo estás diciendo, Rey», dije con los dientes apretados. «Estás acusando. Y delante de un niño. Ya no es un niño. Debería saber la verdad, ¿no?» Me levanté entonces a toda altura sin gritar, pero temblando. «¿La verdad?» «La verdad es que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Nunca te gustó Darren y has estado esperando que la cagara, solo para poder tirarnos esta basura a la cara». Kaya miraba con los ojos muy abiertos, con una judía verde a medio camino de su boca. Mi mamá me tomó la mano, su voz suplicante. «Leona, por favor, no delante de los niños». Me aparté suavemente y volví a sentarme. Mi pulso gritaba, pero no quería empeorar las cosas, no con Kaya mirando. Terminamos la comida en casi silencio. Tenedores raspando platos, sillas crujiendo, todos fingiendo que no estaban caminando entre metralla emocional. Después de la cena, subí a ver a Mike, pero su puerta estaba cerrada, la luz apagada. No respondió cuando llamé, así que lo dejé estar. Me dije a mí misma que hablaría con él más tarde, tal vez cuando todos se hubieran ido a casa y la casa estuviera en silencio de nuevo. Pero Mike tenía otros planes. Horas más tarde, mientras la familia se reunía en la sala de estar, medio dormida y medio ignorando lo que había sucedido, bajó las escaleras. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Miró alrededor de la habitación, luego directamente a mí. Y entonces fue cuando lo dijo. «Mamá, ¿debería abrir el sobre que papá me dio antes de irse?» Un silencio cayó como una cortina. La habitación cambió, el tiempo se detuvo. Porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando. ¿Un sobre de Darren? El chico al que acababan de decirle que no pertenecía a ese lugar tenía algo, algo que ninguno de nosotros sabía que existía. Y lo que fuera que hubiera dentro volaría el techo de la casa. Cuando Mike dijo esas palabras, «debería abrir el sobre que papá me dio antes de irse», se podía sentir como el aire abandonaba la habitación. Estaba de pie frente al televisor con las manos en el bolsillo delantero de su sudadera con capucha, de la misma manera que solía pararse cuando estaba nervioso antes de una presentación escolar. Pero esto no era la escuela,
esto no era un juego, esto era algo completamente distinto. Me senté en el sofá, mi cuerpo rígido. Mi mamá me miró confundida. Ray se aclaró la garganta, probablemente dándose cuenta de que había iniciado algo que no estaba listo para afrontar. Kaya estaba acurrucada a mi lado con la cabeza en mi brazo, parpadeando como si no entendiera del todo lo que estaba pasando, pero sabía que era serio. Miré a Maike y traté de mantener la voz firme. Maike, dije suavemente, ¿qué sobre? Metió la mano en su sudadera con capucha y lo sacó. Estaba un poco amarillento en los bordes, sellado herméticamente con cinta adhesiva. En el frente con la letra de Darren había 3 palabras, para Maike solamente. Contuve la respiración. No había visto ese sobre antes ni una sola vez. No en los días en que revisé los cajones después de que Darren se fue buscando algo, una pista, una despedida, una maldita razón. No en las noches en que me sentaba en el porche releyendo viejos mensajes de texto, preguntándome qué me había perdido. Pero esto era real. Darren había dejado algo, solo que no para mí. Solo para Maike. Las manos de Maike temblaban ligeramente. Su voz era tranquila pero firme. Me lo dio la noche antes de irse. Llamó a mi puerta después de la hora de acostarse. Me dijo que era importante pero que no podía abrirlo a menos que... Hizo una pausa. A menos que alguien me hiciera sentir que no pertenecía a este lugar. Todos guardaron silencio. Ray se movió en su asiento con los brazos cruzados, tratando de actuar como si no fuera la razón por la que este momento estaba sucediendo. Maike, susurré poniéndome de pie, ¿por qué no me lo dijiste? Me miró entonces, realmente me miró con esos grandes ojos oscuros que siempre me habían recordado a Darren. Porque no quería creer que se había ido, dijo. Y si lo habría, se sentiría como si realmente hubiera terminado. Mis rodillas se doblaron ligeramente. Extendí la mano y le toqué el brazo suavemente. ¿Quieres abrirlo ahora? Dudó por un segundo. Pensé que podría decir que no, que tal vez solo necesitaba mostrarlo para probarse algo a sí mismo. Pero entonces asintió. Creo que tengo que hacerlo. Caminó hacia la mesa de café y se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra. Todos se inclinaron hacia adelante, incluso Ray, aunque trató de fingir que no estaba interesado. Maike despegó la cinta lentamente con cuidado. Se podía oír cómo se rasgaba. Abrió el sobre. Dentro había una carta doblada, de una página, y un segundo papel detrás. Maike miró ambos por un segundo antes de hablar. Es una carta, dijo, y luego algo más. Una prueba de ADN. Jadeos. De verdad. Mi mamá se tapó la boca con ambas manos. La mandíbula de Ray se apretó. Maike desdobló la carta primero y me miró. Su voz temblaba ahora. ¿Quieres que la lea en voz alta? Asentí. Mi voz no funcionaba. Respiró hondo y comenzó. Maike, si estás leyendo esto, entonces alguien te ha hecho sentir que no perteneces a este lugar. Lo siento. Esperaba que no llegara a eso. Quería decírtelo yo mismo, cara a cara, pero la vida no siempre sale como planeamos. Así que escucha atentamente, eres mío. Tienes mi nombre, tienes mi corazón y tienes mis ojos, incluso si nadie más puede verlo. Eres mi hijo en todos los sentidos que importan y en todos los sentidos que cuentan. Pero por si acaso alguien intenta hacerte sentir menos, dejé algo oficial. No dejes que nadie te mueva los cimientos, chico. Eres más fuerte de lo que creen. Con amor, papá. La voz de Maike se quebró en la última palabra. Mi visión se nubló. Me acerqué a él, envolviendo mis brazos alrededor de sus hombros. Dejó caer la carta en mi regazo y se apoyó en mí como solía hacerlo cuando era pequeño. Lo abracé como si nunca fuera a soltarlo. Pero incluso mientras lloraba, sabía que algo había cambiado, algo que no podíamos deshacer. La carta había confirmado lo que ya sabía, pero la siguiente pieza, la prueba de ADN, estaba a punto de confirmarlo para todos los demás. Y lo que sucediera después no solo aclararía el aire, sino que sacudiría a esta familia hasta la médula. Todavía estaba abrazando a Maike cuando sacó el segundo papel del sobre, la prueba de ADN. Me la entregó sin decir una palabra, y por un momento no pude mirar.
Mis dedos agarraron los bordes y mis ojos se quedaron fijos en los suyos. No necesitaba una prueba para decirme lo que ya sabía, pero esto no se trataba de mí, se trataba de él. Mike necesitaba esto. Así que desdoblé la página y mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas podía leer las palabras. En la parte superior decía, análisis de paternidad. Confidencial. Presunto padre, Darren J. Hart. Niño, Mike Hart. Probabilidad de paternidad, 99.9999%. Lo leí una vez, luego 2 veces, solo para asegurarme de que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada. Luego miré a mi hijo, mi hermoso y valiente chico con el corazón roto, y se la devolví. Léelo, dije suavemente. Para ellos. Mike se puso de pie. Sostuvo el papel como si fuera una armadura. Dice que es mi papá, dijo mirando directamente al tío Ray. 99.999%. Así que sí, pertenezco a este lugar. Hubo un largo y doloroso silencio. Ray se movió en su silla, tratando de mantener esa mirada dura y engreída, pero se agrietó en los bordes. El ADN no significa nada si un hombre se va, murmuró. Eso fue todo. Esa fue la chispa. Me levanté con la voz temblorosa, pero no de miedo, sino de furia. No tienes derecho a decir eso, no después de lo que acabas de hacer. No hiciste una pregunta esta noche, Ray, hiciste una acusación. Hiciste que mi hijo se preguntara si pertenecía a su propia familia, en su propia mesa. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que él ha pasado, ¿cómo te atreves? Ray trató de hablar, pero no lo dejé. Perdió a su padre, perdió a su persona, y en lugar de abrazarlo, en lugar de ser un hombre al que pudiera admirar, señalaste su cara y le dijiste que no era suficiente. Mi voz se quebró entonces, y no me importó. Esa prueba a ese papel no era para ti, era su último pedazo de su padre. Y lo obligaste a usarlo para probar algo que nunca debería haber tenido que hacer. Ray apartó la mirada. Kaya se había quedado en silencio, aferrada al brazo de mi mamá. Eloise se secó las lágrimas de las mejillas, del tipo que caen silenciosas e impotentes cuando una madre ve sufrir a su hijo y no puede hacer nada al respecto. Mike se quedó allí de pie, sosteniendo la carta y la prueba, pero no regodeándose, no enojado, solo cansado. No quería abrirlo, dijo finalmente. No quería necesitarlo. Pero esta noche me hiciste sentir que nunca iba a ser suficiente. Y mi papá, él sabía que eso podría pasar. Por eso lo dejó. Y Dios, la angustia en su voz era más profunda de lo que cualquier papel podía arreglar. Esta era una herida que había estado esperando una excusa para abrirse. Ray finalmente habló con voz baja. Me equivoqué, dijo. Mike, lo siento. La cagué. No arregló nada, pero fue un comienzo. Mike no respondió. Simplemente caminó hacia mí, me entregó el sobre y se sentó de nuevo, esta vez entre Kaya y yo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Ese fue el momento en que todo cambió. No solo porque teníamos pruebas, sino porque Mike se había defendido. No por mí, no por Darren, por sí mismo. Recuperó su nombre, su lugar, su historia. Y verlo hacerlo me rompió de la mejor y peor manera. Nos quedamos callados durante mucho tiempo. No quedaba nada que decir, solo el suave sonido del viento rozando las ventanas y el ritmo lento y constante de una familia tratando de recomponerse. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, acosté a Kaya y fui a buscar a Mike. Estaba sentado en el columpio del porche sosteniendo la carta de nuevo. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió. Creo que sí, dijo y luego, después de una pausa, solo desearía que estuviera aquí para verme leerla. Me senté a su lado y le tomé la mano. Te vio, cariño. Sabía quién eras. Por eso lo dejó, porque creía en ti lo suficiente como para saber que serías fuerte cuando importara. Mike apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos así, simplemente balanceándonos, simplemente respirando. La verdad había salido a la luz y no había arreglado todo, pero nos había dado algo que no habíamos tenido en mucho tiempo, tierra firme. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio, el tipo de silencio que se siente ganado, no pesado o incómodo,
solo suave como una casa exhalando después de contener la respiración demasiado tiempo. Mike seguía dormido. Kaya se había metido en la cama con él en algún momento de la noche, con su pequeño brazo sobre su pecho como si lo estuviera protegiendo a su manera. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo simplemente observándolos, grabando la imagen en mi memoria. 2 niños, una carta, una vida de preguntas finalmente respondidas. Y todo lo que podía pensar era, no debería haber tenido que hacer eso. Mike no debería haber tenido que probar su lugar en la mesa. Ningún niño debería. Pero eso es lo que sucede cuando los adultos dejan que sus inseguridades hablen más fuerte que su empatía. Eso es lo que sucede cuando los adultos olvidan que los niños lo oyen todo, lo sienten todo. Ray se fue temprano. No dijo mucho, solo murmuró algo a mi mamá y salió. Su camioneta retumbó calle abajo como si estuviera tratando de escapar de su propio ruido. No fui tras él. No lo necesitaba. Más tarde esa semana, le envió una carta a Mike. No un mensaje de texto, no una llamada telefónica, una carta real, con una cursiva temblorosa del tipo que se notaba que tardó más de lo que quería. No la leí. Era para Mike. Pero sé que la guardó, la dobló y la metió en el mismo cajón donde puso la carta de Darren y la prueba. Una caja de verdades a las que eligió aferrarse. Todavía pienso mucho en esa noche. No solo en el dolor, sino en la fuerza. Mike cambió delante de mis ojos. Siempre supe que era fuerte, pero no sabía cuán profunda era esa fuerza hasta que se puso de pie frente a toda la familia y dijo, pertenezco a este lugar. Ese momento reescribió algo en él, en todos nosotros. Kaya, por ejemplo, empezó a hacer más preguntas sobre su papá después de esa noche. No con miedo, sino con curiosidad, una curiosidad honesta y abierta. Le dije la verdad por partes, no toda a la vez, lo suficiente para que supiera que él la amaba y que nunca quiso irse como lo hizo. Eloise, mi mamá, empezó a venir más a menudo, no solo para cenas o días festivos, sino en días normales, los martes, mañanas lluviosas, días en los que no creía que necesitara a nadie. Pero resulta que sí. Y yo dejé de esperar a Darren. No porque dejara de amarlo, sino porque finalmente acepté que no iba a volver. Esa carta, su carta a Mike, era su despedida, su disculpa, su protección. Y aunque nunca entenderé por qué no pudo enfrentarme a mí, sí creo que amaba a nuestro hijo lo suficiente como para darle algo que yo nunca podría, certeza. Ese trozo de papel, esa prueba de ADN, no se trataba de biología, se trataba de permiso. Permiso para dejar de preguntarse, permiso para ocupar espacio, permiso para dejar de encogerse solo para mantener la paz. Mike camina un poco más erguido ahora, no más alto, no más orgulloso, solo más firme. Sabe quién es, a quién pertenece y, lo que es más importante, que pertenece. Y eso es algo poderoso para que lo sepa un chico de 14 años. Enmarcamos la carta. Cuelga en la habitación de Mike, justo encima de su escritorio. Algunas noches, cuando paso por allí, lo veo leyéndola de nuevo, como si estuviera memorizando las partes que necesita en los días difíciles. Creo que todos tenemos cartas como esa en alguna parte dentro de nosotros, palabras que llevamos de personas que hemos perdido, personas que nos moldearon incluso si no se quedaron mucho tiempo, palabras que nos recuerdan quiénes somos cuando el mundo intenta reescribirnos. La verdad es que las familias no son solo sangre, no son solo nombres o quién se parece a quién. Las familias se basan en la presencia, en estar presente, en creer el uno en el otro cuando importa. Y Mike nos recordó a todos lo que significa defenderse a sí mismo esa noche. No arregló todo. Ray y yo todavía no somos cercanos, y hay preguntas sobre Darren para las que tal vez nunca obtenga respuestas. Pero lo que sí obtuvimos fue claridad. Y en una casa que ha visto demasiada incertidumbre, la claridad es una especie de milagro. Así que si estás escuchando esto y alguna vez has tenido a alguien que te hizo sentir que no pertenecías a ese lugar, como si fueras un invitado en tu propia vida, déjame decirte esto, sí perteneces. Y a veces el mayor acto de fuerza no es contraatacar, es ponerse de pie y decir, aquí está la verdad. Sé quién soy. Y esa verdad se sostiene.